que ha costado mucho que se transforme en un asunto consensual. Hay sectores políticos que parecen querer aprovechar de la mejor manera posible una suerte de ventaja en las mediciones de corto plazo al levantar banderas sobre la seguridad pública que no necesariamente están vinculadas con soluciones de fondo. Por eso es interesante el anuncio que se hizo muy recientemente de un acuerdo entre el gobierno y el Parlamento para poder avanzar en un acuerdo sobre la seguridad pública que tiene 3 etapas, que contempla proyectos de ley en específico. Y bueno, para ello queremos saludar a esta hora de la mañana precisamente al presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, el representante de la democracia cristiana por la región de Los Ríos, Iván Flores. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Buen día, Patricio, muy buen día. Bueno, ¿cómo valora usted este acuerdo? Bueno, siempre creo que los acuerdos son buenos, independientemente de su total contenido, son siempre buenos, porque significa que teniendo el gobierno atribuciones privativas para poder ponerle urgencia a los proyectos legislativos, eso no lo tenemos ninguna de las dos cámaras, solamente el gobierno. Y por otro lado, la exclusividad, sigo hablando del gobierno, para, para proponer proyectos que tengan que ver con finanzas públicas o financiamiento público o modificaciones institucionales, cualquier idea que nosotros tengamos de cómo mejorar las cosas, de cómo modificar instituciones, potenciar instituciones o colocar más tecnología, más recursos, en fin, pasa por la decisión del gobierno. Si no, no hay caso. Se denominan inconstitucionales o inadmisibles. De tal manera entonces que el mejor camino para poder avanzar en algunas materias es teniendo un acuerdo entre los dos poderes que son colegisladores, el gobierno y por supuesto el Congreso Nacional. Así que un acuerdo siempre es bueno, permite avanzar, y de hecho fue lo que ocurrió, Patricio, con el primer fast track de los 31 proyectos. Se resolvieron 22 en la Comisión de Seguridad del Senado y en la sala, quedando 8 o 9 en la Cámara y uno solo en el Senado. Ahora están regresando ya al Senado desde la Cámara y nos está tocando a nosotros la próxima semana verlos de manera muy comprimida. Estamos con 3 proyectos en simultáneo en la Comisión de Seguridad. Sí, ahora igual le han aparecido críticas. Por ejemplo, el diputado Longton dijo que esto no representaba a la bancada de RN, que no lo iban a Bueno, ese es apoyar. su problema. Ya. Mira, los acuerdos se toman institucionalmente. Ujú. Y sabemos que en esta dispersión política, claramente más de algún solitario se manifestará en desacuerdo siempre, ¿no? Lo importante aquí es ver cómo nos juntamos los partidos políticos, ¿no? Las distintas bancadas. Y las bancadas están compuestas no solamente por un jefe de bancada o jefa, sino que por el conjunto de parlamentarios que, convencido que el único camino es la unidad, yo creo que es perfectamente factible. De hecho, tenemos ya una mixta para resolver el proyecto de reincidencia, que no estuvo en el fast track número 1, pero nosotros le dimos prioridad de todas maneras, por ser un proyecto tremendamente relevante. Es el que puede terminar con la puerta giratoria, entre otras materias. Y allí habemos 5 senadores y 5 diputados y diputadas. Y en Ujú. eso hemos podido avanzar en un buen acuerdo, ¿no? Yo creo que el proyecto de reincidencia lo vamos a tener resuelto la próxima semana. He citado a la mixta, porque la preside el Senado, hemos citado a la mixta, era lunes, martes y miércoles, ahora con la cuenta pública se desfasó la, la programación y por lo tanto va a ser miércoles, jueves y viernes. Y el viernes está despachado. Así es rápido. Sí, sí, porque este es un proyecto ya que está en el último trámite. Ujú. Recordemos que los proyectos nacen o ingresan, si es que es iniciativa del gobierno, ingresan por alguna de las dos cámaras y la segunda cámara se convierte en revisora. Y si hay discrepancias, vuelve a la cámara de origen. Y si siguen habiendo discrepancias, se transforma en una comisión mixta, que es la que definitivamente resuelve. Y es una buena solución, creo yo, porque hay cuestiones que de pronto son complejas o durante el transcurso del trámite los proyectos quedan raros, ¿no? Como pasó con el Ministerio de Seguridad,
que partió con nosotros, yo diría que se despachó un proyecto bastante adecuado, diría. No era un proyecto maravilloso, pero era un proyecto bastante adecuado para crear una nueva institución que dé cuenta de los problemas en las 16 regiones de Chile. Pero ya en el segundo trámite ocurrieron varias situaciones que la verdad es que uno puede tener montones de explicaciones, pero el resultado fue malito. Y fue malito porque, por ejemplo, se dejan las regiones sin la conformación de las estructuras que permitan priorizar las acciones de las instituciones regionales, incluyendo la de las propias policías en las regiones, ¿no? Y eso no es bueno ni para la descentralización ni para el combate a la delincuencia. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a resolver eso? Lo vamos a resolver en la Comisión de Seguridad del Senado, y aquellas discrepancias las vamos a rechazar y las vamos a mandar a mixta, porque la mixta tiene la posibilidad de quitar, de agregar, de corregir, y eso es un acuerdo entre 10 parlamentarios empoderados para eso, ¿no? En representación de ambas cámaras. Senador, a ver, tenemos, para aprovechar de contar, ¿no? Hay algunos proyectos que están priorizados en este acuerdo: la ley antiterrorista, reglas de uso de la fuerza, infraestructura crítica, régimen carcelario especial para internos de alta peligrosidad. Pero hay algunos diputados de la Comisión de Seguridad que echan de menos algunas otras. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con las atribuciones de impuestos internos, de la Fiscalía Nacional Económica, en la persecución de delitos, ¿no? ¿Qué podría decir al respecto? Bueno, los proyectos que acaba de mencionar Patricio son del Fast Track 1. Ujú. Y esto porque son los de más compleja discusión, y algunos de ellos han estado en la Cámara de Diputados, como es el proyecto de inteligencia, el que mejora el Sistema Nacional de Inteligencia. Ahí está. Porque el proyecto del gobierno, hay que decirlo, era bastante malito, ¿no? Ujú. Y en ese contexto, en algo tan delicado como como los sistemas de inteligencia, porque la verdad es que no es el sistema ni tampoco es la inteligencia. Cada policía tiene su propia inteligencia, las Fuerzas Armadas tienen su inteligencia, que sirve para cosas distintas, pero en la suma pueden efectivamente potenciarse unas con otras. Y además de eso está la Agencia Nacional de Inteligencia, que ha sido bastante crítica también del proyecto. Yo me he reunido varias veces con ellos, y estamos tratando de ver que en cuanto llegue al Senado, ver cómo agregamos y corregimos algunas materias que claramente y a todas luces son necesarias. Sin inteligencia no tenemos ninguna posibilidad de combatir el crimen organizado. Lo repito, Ujú. sin inteligencia, ninguna posibilidad de ganarle al crimen organizado, que tiene su propia inteligencia. El crimen organizado no son un par de pandilleritos que andan haciendo desorden, ¿no? No. El crimen organizado son holding transnacionales, son verdaderas empresas de cometer delito, y para eso se organizan, reclutan, se preparan, se equipan, tienen dinero contante y sonante, y no tienen que convencer a un ministro de Hacienda de lo bueno que es hacer tal o cual cosa. Sencillamente tienen la tecnología a disposición, la compran y punto. Y se demoran un día. Nosotros nos demoramos años. De hecho, parte de los anuncios que ha hecho el gobierno respecto de colocar más recursos, incluso tomaron la decisión en buena hora de hacerlo por fondos de emergencia, no por fondos institucionales tradicionales, porque si no todavía estaríamos dando vuelta en que la idea del proyecto podía ser buena, pero hay que demostrarlo. Después el perfil del proyecto hay que evaluarlo, y pasa como por 5 instancias, y después hay que sacar el RS ni de eso. Hay que demostrarle a un sectorialista que el proyecto efectivamente es bueno. 2 años, 3 años. Y mientras tanto, seguimos estando en un escenario en donde lo único que crece son los delitos, y los delitos más violentos. Sí. Entonces, ¿qué decidió el gobierno? Hacerlo a través de fondos de emergencia. Ujú. Y por esa vía se saltan algunos procedimientos tradicionales y lo hacen de acuerdo a la necesidad país. Pero aún así tenemos proyectos que están empantanados más de un año. Aún así, somos un país extremadamente burocrático. Fíjese, yo me acuerdo hace años atrás, hace como 20 años atrás, en una reunión en Hokkaido, en Japón, yo pregunté, yo trabajaba en Mideplan en ese tiempo, y pregunté por los precios sombra. Y me quedaron mirando como bicho raro. ¿Los qué? Los precios sombra.
para hacer la evaluación social de los proyectos. Bueno, 20 años después o veintitantos años después de ese viaje en que estuvimos revisando los proyectos de priorización japonesa, seguimos teniendo precios sombra. Somos el único país de América que hace una tercera evaluación de cada proyecto. Hace la evaluación técnica, hace la evaluación económica, privada, y hace la evaluación social. Sí, ahí, senador, sí, una pregunta. Recordar que estamos conversando con el senador Iván Flores, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado. ¿Dónde piensa usted o cómo piensa usted que habría que ponderar la vara de manera de ser un país vigoroso institucionalmente en el combate a la delincuencia y al crimen organizado, que no incurra en buenismos, que al final son contraproducentes, pero que al mismo tiempo no se pasen para el otro lado? Porque fíjese que solo en las últimas semanas, en nombre supuestamente del combate a la delincuencia y al crimen organizado, apareció la idea del indulto a los carabineros violadores de derechos humanos en el estallido social. Aparecieron otras ideas vinculadas como la reposición de la justicia militar. Ahora, una de las mismas molestias de Renovación Nacional tiene que ver con la tipificación de delito del ingreso ilegal de migrantes al país, medida que puede sonar muy bien para la galería, pero que todos los organismos internacionales dicen que no corresponde al estándar. ¿Cómo ve usted dónde habría que situarlo, ¿no? Para poder enfrentar adecuadamente este tema, pero sin que se pasen a llevar, como suele ser lamentablemente frecuente en algunas ideas que uno escucha en Chile, el estándar mínimo en derechos humanos? Bueno, estamos en un país en donde el ejercicio democrático es algo que se intenta practicar todos los días. No siempre se logra, ¿no? Porque también tenemos populismo de todos lados, populismo de la izquierda dura y populismo de la derecha dura. Y en ese contexto empiezan a surgir ideas maravillosas, como por ejemplo regresar a la justicia militar, cuando en realidad la justicia militar siempre ha estado acotada, excepto en la dictadura, para resolver los problemas o las causas entre militares. Pero ya hace harto rato que se zanjó que las causas entre militares y civiles lo resuelve la justicia civil. Entonces ahora, en una suerte de populismo legislativo o populismo de las propuestas, empiezan a aparecer este tipo de cosas como que sin recurrir a las Fuerzas Armadas a todo evento y en todas circunstancias sea la solución. La verdad es que aquí hay un equívoco gigantesco. Las propias Fuerzas Armadas están muy complicadas en términos de tener que asumir tareas para las cuales no han sido ni preparadas ni tampoco, comillas, protegidas, ¿no? Recordemos que las Fuerzas Armadas solamente conocen de la defensa del país desde sus fronteras o en sus fronteras, ¿no? Y luego, sea preventivo o sea efectivamente en una situación de conflicto, su preparación es siempre letal, no es disuasiva. Disuasiva podrá ser la presencia de efectivos, de tanques, en fin, en la frontera para decir aquí estamos, pero no es para combatir la delincuencia ni tampoco ningún desorden social, ni mucho menos. Entonces, cuando hay alcaldes que proponen la colocación de las Fuerzas Armadas, sí, uno puede entender que están desesperados porque la delincuencia sobrepasó todo límite de lo que significa una vida mínimamente decente y tranquila para la ciudadanía. Entonces dicen, necesitamos a la Fuerza Armada en toda la esquina, necesitamos que cuiden la infraestructura crítica. ¿Cuál infraestructura crítica? ¿Cuál pues? ¿Son todas las estaciones de metro? ¿Son los paraderos de micro? ¿Son los consultorios? ¿Son los hospitales? ¿Son los cuarteles? ¿Qué cosas son? ¿O es todo? Porque si es así, es imposible tener a las Fuerzas Armadas dedicadas a hacer esto. Y además de hacer eso, mientras no tengamos las reglas de uso de la fuerza, porque claramente en las Fuerzas Armadas el único tipo de equipamiento que tiene es equipamiento letal. No existe como en las policías equipamiento semiletal o un equipamiento disuasivo, cuando hasta capaz que en el caso de la Fuerza Armada la propia fuerza física puede hacer una respuesta que tiene un grado de letalidad también. Bueno, tenemos cosas que resolver, Patricio, y en esto del populismo de las propuestas, la verdad es que hay cosas que la única manera de zanjar es con votos, no hay de otra. En el Congreso Nacional
y el resto de las instituciones, incluyendo el gobierno, cada uno es libre de pensar como quiera y proponer lo que estime. Pero aquí tenemos que buscar la respuesta a un problemazo que tenemos que es gigantesco, y aquí no pueden haber titubeos, por un lado, pero por otro lado, tienen que ser respuestas institucionales que permitan, primero, la efectividad de lo que estamos tratando de buscar, que es la prevención, y eso se hace exclusivamente con inteligencia. No hay reemplazo para las inteligencias policiales para intentar, estoy hablando de crimen organizado, para intentar evitar la comisión de delitos de alta connotación. Lo segundo es la capacidad de despliegue que puedan tener la policía de carabineros, porque recordemos que en esta confusión de roles también se le pide a la PDI que haga cosas para las cuales no están hechos. La PDI es una policía especializada en la investigación de delitos que ya ocurrieron y por lo tanto no hace prevención, ¿no? La prevención la tiene que hacer Carabineros. Y lo que pasa con Carabineros, y que por eso es que hace falta, no es que falten Carabineros, los tenemos haciendo otras cosas, los tenemos haciendo trabajo administrativo en los cuarteles, los tenemos constatando lesiones y siempre los Carabineros andan de a dos, por lo tanto se pegan unos plantones enormes yendo a un centro de salud a constatar lesiones que la verdad es que de pronto no tienen ningún sentido, excepto si alguien lo pide. Sí. La notificación judicial, el ordenamiento del tránsito, todas esas son funciones que puedan hacer otros, que les sale mucho más barato al Estado de Chile y que los carabineros y carabineras que han sido preparados para la prevención y combate de delitos, esa es su pega. Entonces tenemos un pequeño porcentaje de carabineros que están actuando en prevención y combate al delito y tenemos un alto porcentaje de carabineros haciendo labores administrativas como las que acabo de describir. Sí, Y además senador. de eso, sumémosle las licencias médicas, pues. Sí, Sí, es brutal. bueno, Es brutal, o sea. sí. Este es un tema complejo, como ustedes saben, lo hemos ido tratando acá. Tenemos que por de pronto dejar hasta acá esta entrevista para seguir con las siguientes partes del noticiario, pero vamos a tratar también a partir de esta entrevista de ir desentrañando el tema del Fast Track porque son varios proyectos y es muy interesante lo que se está planteando. Senador Iván Encantado. Flores, muchas gracias por esta conversación y que tenga un buen día. Igualmente, Patricio, buen día. Ahí estaba el senador de la Democracia Cristiana, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores, dándonos apreciación sobre el tema del Fast Track. Bueno, ustedes saben, son tantos los proyectos, hemos ido tratando de explicar cada uno y lo que hemos tratado también de hacer en esta entrevista es cómo se alcanzan ciertos consensos básicos para hacer viables los proyectos, porque hemos visto con frecuencia que si bien puede haber acuerdos en lo general, luego en lo particular muchas veces los proyectos llegan a convertirse en una suerte de carcasas, ¿no? Que no tienen consistencia dentro que los haga consistentes para efecto del propósito que originalmente tenían. Bueno, es parte de la tarea en la que estamos de poder contarles de qué se trata esto, por de pronto son las 8:34, vamos a un breve alto y